tiempos con el Señor y que Dios en su inmensa misericordia, en su gracia, los conserve con muy buena salud. Esperamos que los días que vienen sean días buenos, estemos orando por eso y quitémonos el temor de encima. Algunos piensan que estos días van a ser más ajustados, más complicados, pero oremos al Señor para que podamos ver en su misericordia esa victoria que estamos esperando y podamos ver su mano obrando a favor de nuestra nación, a favor del mundo entero. Hoy día, de seguro que usted ha estado buscando el rostro del Señor, día especial para nosotros, que no van a poder anular, por cierto, no van a poder confinarnos o anular algo por una confinación de encierro, de poder celebrar la victoria del Señor, esa victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, y eso no lo quita nadie, eso no lo quita nadie. Entonces, debiéramos estar gozosos de saber que la obra de Cristo es una obra completa, es una obra total, es una obra que ha hecho posible para nosotros la salvación, pero ha hecho posible que todo el nuevo orden, el verdadero nuevo orden que Dios quiso establecer y que va a establecer, se logre, porque no es una cuestión futura, es una cuestión presente en Él. Ya lo hizo y simplemente estamos viviendo los tiempos establecidos por Él para que toda su obra se complete. La gente que necesite volverse al Señor, tiempo de los gentiles, tiempos también en que aún en medio de la tribulación, la gran tribulación, habrá gente que ha de entregarle su vida, pero la iglesia estará fuera. Será tiempo de completar, si se quiere, su obra. Y bueno, hablaremos de todas estas cosas en los próximos días. Pero ahora quiero solamente dejarles en la mente y en el corazón el hecho de que su obra fue completa, fue total, y hoy día hemos estado celebrando en todo lugar la resurrección del Señor, toda la semana que normalmente se conoce como Semana Santa, era semana de celebración, semana de recordatorio de su muerte y de anuncio de la salvación que Él quiso traer y que quiere traer sobre el mundo a partir de su muerte. Pero nada opaca eso porque, por cierto, podemos llegar a muchas personas a través del internet también. Y ya, creo yo, habrá momentos muy prontos en que podamos estar de nuevo en las calles predicando el Evangelio. Será una grande oportunidad para la iglesia de salir. Será oportunidad para aquellos que han visto ahora con mucha más claridad la necesidad de predicar el Evangelio, de armarse, tomar valor y salir a predicar, o sea, no callar la buena noticia de la obra de Jesús, de la salvación que Dios quiere traer a nuestras vidas. Hoy, entonces, en día de resurrección, como le llaman, todos han estado celebrando, todos celebramos, pero también se he escuchado y he visto por internet muchos mensajes respecto a este día. Y es verdad que es importante la resurrección de Jesús, porque si Jesús nos resucitó de los muertos, dice Pablo, entonces vana es la predicación, decía él, y vana vuestra fe. O sea, él hablaba de la predicación de los apóstoles y de la fe de los hermanos. Entonces ahí había dos horizontes, porque los testigos tenían que hablar de aquello que habían visto. Y los que escuchaban la predicación, pero también habían visto y habían creído, pero no eran los encargados de predicar, no porque debieran callar, sino porque los testigos eran, como ustedes saben,
12 en este caso, ¿no? Incluido Pablo, ya no incluido Judas, sino incluido Pablo, incluido luego de Pablo los demás, los que vienen después de él, que también tuvieron, creo yo, la bendición de ver a Jesús, como también lo vio Matías, José y los que estuvieron alrededor de Jesús en los días de su muerte. Pero dejemos eso ahí, que no es discusión para el día de hoy. Sin embargo, él dice que la predicación cristiana no tiene sentido si no hay no tiene como fundamento, no hay de hecho la resurrección de Jesús. O sea, si Jesús no resucitó de los muertos, la predicación es vana y la fe también. Pero como Jesús resucitó de los muertos, según las cosas que se nos dicen en los evangelios y según los historiadores de la época mencionan, entonces podemos vivir tranquilos, confiados de saber que nuestra fe no es una fe en el vacío, no es una fe supersticiosa, no es una fe en hechos irreales, no estamos atribuyéndole poder a nada, es decir, porque los hombres hoy construyen religiones, construyen, si se quiere, ídolos, es decir, les otorgan poder a la piedra, al palo, le otorgan poder al yeso y a lo que sea. Pero la diferencia con el cristianismo es una y vital: que Dios se hizo hombre, que se encarnó, que fue visto, que fue testificado desde la antigüedad, que resucitó, y todas estas cosas tienen, pues, si se quiere, le da un sello especial a la vida de Jesús y a la obra de Jesús, pero tienen su asidero en hechos históricos comprobables. Entonces, cuando se habla de la resurrección, no se está hablando de un asunto vacío, ni de una invención, ni un mito creado por los seres humanos más primitivos, es decir, antiguos, gente de 2000 años atrás, con poca inteligencia, como algunos quieren y pretenden pasar, ¿no? Me da que hacer siempre cuando escucho ese tipo de comentarios, porque ya quisieran, y perdonen que lo diga de esta manera, puede sonar muy duro y puede sonar muy ofensivo, ya quisiera que los que hoy objetan eso tuvieran un gramo de cerebro de los que tenían los antiguos, ¿no? Los antiguos, los griegos y todos los que estuvieron en esa época, cuando toda la filosofía en verdad estaba en su apogeo, cuando había ya gente que había avanzado mucho, que prácticamente lo que hoy se habla, de lo que hoy se descubre, de lo que hoy se discute, inclusive ya se había discutido en épocas anteriores. Y en la época de Jesús, por cierto, aunque ya estaba el Imperio Romano gobernando, antes de eso estaba el Imperio, los griegos, y los griegos habían adelantado mucho en su pensamiento y en el pensamiento que hasta ahora sirve, si se quiere, no solamente la metodología, sino sirve todas las cosas del avance del pensamiento como base para la construcción del pensamiento actual. Pero dejemos también eso ahí, no es una clase de filosofía. Solamente es para decir que la resurrección de Jesús es algo que sí se comprobó. Entonces, es cuestión de quien quiera, por cierto, profundizar en eso, busque las fuentes adecuadas y las estudie, las lea, las repase, y verá que el testimonio no solamente de los 12, sino el testimonio no solo de los seguidores de Jesús, sino de la gente de aquella época, aún de los que no creían, es testimonio firme respecto a su resurrección. Ahora, para nosotros es tan importante la resurrección. ¿Y qué importancia pudiera tener la resurrección el día de hoy? He visto mensajes en que inclusive se habla de la relación que puede haber entre la crisis y la resurrección el día de hoy. Títulos muy interesantes, yo diría todos valiosos. Y yo quiero tocar ahora con ustedes algo que, por cierto, debe traer esperanza, debe traer fortaleza. No solamente por pensar que Jesús resucitó, sí, es un hecho histórico, sí, es un hecho histórico y ya lo hizo. Pero ¿cómo aporta eso a mi vida? Porque yo puedo creer en su muerte, en su resurrección, y hasta ahí llega la salvación. O sea, comienza mi salvación porque eso es verdad, es decir, resucitó, y si resucitó, entonces
Se puede creer en Él, se puede escuchar, la palabra es verdadera y ya, qué excelente. Pero de ahí, ¿cómo salto yo a una vida diferente? Es la pregunta. Más ahora en tiempos de crisis, pues. Entonces, quiero hablarles ahora de una palabra, tomar un punto de partida en un texto paulino y luego de eso ir a otro texto de Pablo para entender algunas cosas que pudieran ser muy valiosas para nuestras vidas. ¿Jesús resucitó de los muertos? Sí. Pero acá hay un asunto que debemos entender. Jesús, al morir, hizo posible el perdón de pecados. Hizo posible que Dios pudiera tomarnos en cuenta para ser amigos, que Dios pudiera hacernos hijos, herederos, coherederos, y ya usted conoce en la Escritura todo lo que eso implica. Cuando Jesús muere y resucita, por cierto, porque las dos cosas tienen que ir de la mano, porque si Jesús no resucitaba significaba que el Padre no había aceptado su sacrificio y no había sido satisfecha su justicia. Entonces, cuando Jesús resucita, significaba que no había sido encontrado pecado en él y que todo había sido consumado verdaderamente. Ahora, ¿qué logra Jesús para nosotros? ¿Y qué logra no solamente su muerte, sino su resurrección? Y es ahí donde quiero que pongamos nuestra atención en esta hora para crecer en esperanza, para edificar nuestra vida, para correr adecuadamente, porque hay una palabra que debemos leer en este momento, que está en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí, si se da cuenta, se nos habla de una verdad bastante especial y profunda, porque si se quiere comienza Pablo confrontando, hablando de una verdad para el creyente, algo que es verdad y es fundamental para el creyente, que tiene que ver con no solamente la resurrección de Jesús, sino con que el creyente haya sido resucitado con Cristo. Y entonces, desde esa lógica de haber sido resucitado con Cristo, él le dice al final que lo que logra Cristo para nosotros es la manifestación, verso 4, es la manifestación de nosotros con Él en gloria. Manifestación de nosotros con Él en gloria. No sé si puedes ver hacia dónde va la cosa ahora. Ya no nos quedamos en la resurrección de Jesús. Sí, esa es la base para todo lo nuevo, la base para el nuevo orden, la base para la salvación, la base para el perdón de pecados, la base para la justificación, la base para la santificación, la base para la adopción, la base para todo. Jesús resucitó, y porque resucitó, entonces nosotros hemos sido incorporados también a su realidad. Eso es lo tremendo, eso es lo maravilloso. Sí resucitó y entonces nosotros hemos resucitado con Él. Lo vamos a explicar en un momento, pero quiero que tomemos todavía un poquito de este texto para poder entrar a la explicación en el texto siguiente. Si habéis resucitado con Cristo, entonces nuestra mirada debe estar arriba, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, fíjese la otra cosa. Cristo resucita, pero Cristo, según lo que Hollywood nos vendió, las películas antiguas nos dejaban a Cristo en la cruz. Todo era hablar de Jesús muerto, de la pasión, con toda la injuria con que se le trató, el dolor que padeció, y dejaba el corazón quebrantado, dolido, y dejaba el corazón casi sin esperanza. Cuando se hablaba del sábado de gloria, se hablaba del domingo de resurrección, por lo menos para quienes venimos de una tradición religiosa cristiana, pero no evangélica, no bíblica,
asistíamos de repente a las iglesias a escuchar la celebración religiosa, no culto, y entonces se nos hablaba pues de que había resucitado, pero es todo un misterio este asunto. Un misterio que abarcaba solamente hasta el hecho de que resucitó, que bueno, sí, efectivamente había perdón de pecados, pero se dejó a Cristo resucitado también. Hoy día la predicación de Cristo resucitado es poco conocida y poco profunda. Y la otra cosa que debemos tomar en cuenta es que Cristo no solamente fue crucificado, no solamente fue muerto, no solamente fue resucitado, sino también Él fue levantado, fue ascendido, y del Cristo ascendido se conoce poco, y del Cristo glorificado menos. Y el cristianismo entonces basa su creencia en el Cristo muerto, en el Cristo resucitado, considerando que cuando se habla resucitado es todo un misterio, y entonces no hay, pareciera, más esperanza. Todo lo que debemos buscar, todo lo que debemos vivir como beneficio de su obra está relacionado al futuro y no al presente. Sin embargo, aquí en este texto, Pablo nos sitúa en el presente. Este texto de Colosenses, que le escribe a los Colosenses en capítulo 3, en el verso 1, es un texto que sitúa a los colosenses de ese tiempo en una situación muy particular. Dice, si habéis resucitado, o sea, si la resurrección de Cristo se efectuó y ustedes han resucitado juntamente con Él, entonces su mirada debe estar puesta en las cosas de arriba. Y ahí comienza todo un diseño, por cierto, y comienza toda una demanda para el creyente que muy pocas veces se entiende. Porque cuando se habla de esto, se habla sin entender y se proyecta la vida como en esperanza futura. Y no es la cosa de esta manera, porque Pablo está situando esta realidad en el presente, es decir, de algo que ya pasó. ¿Y qué es más? Si Él resucitó de los muertos y nos ha resucitado juntamente con Él, ahora Él está sentado a la diestra del Padre, está gobernando, está como Señor, está como Rey, no solamente está como Salvador. Y entonces tenemos el otro problema, que la iglesia vive esa dinámica de tener Salvador, pero no tener Rey sobre su cabeza, no tener Señor, y no obedece a nadie, no se somete a nadie, no hay señorío de Cristo sobre su cabeza. Y si no hay señorío de Cristo es porque, por cierto, hay todo un déficit de entendimiento de la verdad que no nos va a permitir vivir la vida como resucitados y ya, no en el futuro, sino ya. No en el futuro, sino ya. Ahora, fíjese esto, estamos pensando todavía en una situación presente. Estamos, si se quiere, tratando de entender que esto que se dice no es futuro, sino es una cuestión en la cual nosotros debemos participar ya. Y esa participación, es decir, vivir de esa manera, vivir entendiendo esta realidad, nos debe llevar, por cierto, a vivir una vida diferente, una vida entregada a Él, una vida por lo cual se debe mostrar de manera constante, de manera coherente, el conocimiento que tenemos de Dios, es decir, pero no estoy hablando de conocimiento racional, sino estoy hablando de el poder vivir desde una realidad, desde esa realidad que distinta, es decir, de esa vida sobrenatural que el Señor nos ha dado. Luego va a decir entonces que esa resurrección tiene que ver con la manifestación futura y presente también con Él en gloria, porque como veremos en un momento, cuando Él muere, cuando Él resucita, hace posible para nosotros el que podamos ser engendrados por Dios, podamos ser hechos hijos de Dios, podamos vivir entonces en una dimensión diferente, como cuerpo de Cristo, no solamente como novia, sino como cuerpo suyo. Y entonces, inclusive la Biblia nos habla de la unión eterna, es decir, de esa unión que debemos disfrutar desde ya con Cristo, ahora por el Espíritu Santo, hasta que, por cierto, nos podamos
llegar a su presencia y se dé las bodas del Cordero y nos hagamos uno con Él. Pero ya dice Pablo que el que se une al Señor se convierte, o si se quiere, es un espíritu con Él. De esto entonces Pablo les habla a los colosenses, pero cuando él está hablando a los corintios, entre los corintios había mucha inquietud respecto a la fe y respecto a la predicación. Y entonces, cuando él le habla a los corintios en el capítulo 15, la primera carta a los corintios, le dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recivisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces ahí comienza a hablar que primero se le aparece a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500, y ustedes conocen el texto, y luego se le aparece a él, dice, y él dice de sí mismo que es el más pequeño de los apóstoles, y que no merecía esa gracia. Pero entonces también le habla, a partir del verso 13, que si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. De eso estamos hablando al comenzar. Y le dice entonces que si la fe es vana, los pecados no han sido perdonados, que los que durmieron anteriormente creyendo en Cristo perecieron, y que somos los más dignos de conmiseración. O sea, nuestro ser seguiría en la más profunda y densa miseria, o sea, más profunda miseria, ¿no? Y densa oscuridad. Pero dice, más ahora Cristo ha resucitado, esa es la buena noticia. Y Él mismo es primicia de los que durmieron. Él mismo es primicia de los que durmieron. Y entonces les recuerda que por un hombre entró el pecado y por otro entró la resurrección de los muertos. Y luego entonces dice también en el verso 22 que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces ahí podemos encontrar, si se quiere, una conexión interesante con Colosenses, porque en Colosenses se habla de ser resucitados, pero el ser resucitados tiene que ver con una forma de vivificación, es decir, que nos ha dado vida. Recuerden que cuando nosotros, por el pecado, por vivir pecando, como quieran, no podemos relacionarnos con Dios, lo único que hacemos es evidenciar la raza caída, evidenciar la naturaleza caída, y mostramos que nuestra ligazón a Adán, al primer Adán. Pero cuando creemos, somos no solamente asimilados por la fe a la familia de Dios como hijos de Dios, sino una de las primeras cosas que tiene que suceder, según dice el verso 45, el verso 45 dice que así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Entonces, permítanme hacer un contraste muy rápido aquí de lo que está diciendo Pablo respecto a nuestra realidad, pero nuestra realidad en relación al primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es alma viviente, pero el segundo Adán es espíritu vivificante. Y cuando nosotros hablamos de vivificación, de haber sido vivificados, dice Pablo, que hemos sido vivificados, verso 22, en Cristo todos hemos sido y serán vivificados, ¿no? Porque la vivificación tiene que ver con el hecho, para decirlo de manera rápida y plana, con el hecho de que nos es transmitida su vida. Entonces,
estamos hablando de la resurrección de la manera más exacta ya, porque no solamente está hablando de la resurrección corporal, sino está hablando de la vivificación. Recordemos esto, que por el pecado el hombre es destituido de la gloria de Dios, no puede estar en la presencia de Dios y experimenta muerte. El espíritu del hombre entonces, lejos de Dios, está muerto. Solo por una obra tan grande, tan especial como la de Jesús, entonces nuestro espíritu es vivificado. Entonces vuelve a la vida, pero no vuelve a la vida del hombre anterior, sino vuelve a la vida, pero ya hecho a la imagen del segundo Adán. Hecho a la imagen del segundo Adán. Recuerden que para todo eso hemos sido engendrados por Dios. Dice que a todos los que creyeron, más a todos los que creyeron, a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hay un engendramiento de parte de Dios. En otro momento hemos explicado eso largamente, que tiene que ver con el hecho de que ahora el principio de vida de Dios está en nosotros, porque el que pone el principio de vida no es el primer Adán, a quien le pusieron un principio de vida, por cierto limitado, para reproducir la imagen y semejanza de Dios como le había sido dada y la gloria que le había sido dada como ser humano. Pero el segundo Adán no hace que la vida que perdimos no sea dada, sino la vida suya no sea dada. Y la vivificación entonces tiene que ver con que la vida suya se implante en nosotros. Nuestro espíritu es vivificado por Él, su vida se implanta, su espíritu entra, pero eso tiene que ver con volver a la vida, pero no a la vida solamente física, sino a la vida con Dios, a la vida verdadera y tener la vida de Dios en nosotros. Entonces ya no estamos hablando de ser vivificados solamente al estilo del segundo Adán, que nos vamos a recobrar lo que él perdió. Eso no sirve para nada. ¿Saben por qué? Porque mucho más valioso, mucho más importante es haber sido ahora vueltos a crear, recreados, conforme a la imagen del Hijo. Romanos capítulo 8 nos dice eso, que hemos sido recreados conforme que tenemos ahora, para decirlo más rápido, más fácil, que ahora nosotros tenemos la bendición de tener esa imagen en nuestra vida. Entonces, ¿para qué necesitamos la imagen del antiguo, del hombre caído, del hombre inclusive creado antes de la caída? Pero ya no se puede comparar eso con la nueva creación, por la cual nosotros ahora gozamos de ser hechos conforme a la imagen del Hijo, a la imagen del Hijo. Esa es la bendición para nosotros. Entonces, por ser imagen del Hijo tenemos vida diferente, una vida no solamente sobrenatural, una vida valiosa, sino, según lo que dice en el 8:29, dice que a esos que conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es una nueva creación, una creación especial, por lo cual nosotros ahora tenemos vida espiritual y podemos y debemos vivir en todo caso en una dimensión diferente, manifestando la vida de Dios. Y ahí entonces comienza otra historia, por decirlo de esa manera. Cuando Pablo entonces les está hablando aquí a los Corintios, volviendo a 1 Corintios capítulo 15, entonces aquí surgen preguntas que ellos estaban haciendo. Una de esas preguntas está en el verso 34, ya la responderemos en un momento, pero volviendo a lo que decíamos, nosotros ahora tenemos la imagen del postrer Adán, que es espíritu vivificante. Es espíritu vivificante. El hombre primero es alma viviente solamente. Luego se nos dice en el verso 46, para seguir con el contraste, que el primer hombre es animal. El primer hombre es animal, pertenece a las categorías
más elementales, es decir, de los tres reinos, animal, vegetal y mineral. Entonces el hombre es animal, simplemente es un animal viviente. Curiosamente, en esa categoría está el hombre, más si nosotros pensamos que somos hijos de Adán. Pero para aquellos que han nacido de nuevo y que han experimentado la vida en Jesús, esto ya no es, el hombre ya no es un ser animal solamente, es un ser espiritual. Porque Jesús viene a ser posible para nosotros la vivificación, y viene a ser la vivificación de nuestro espíritu, pero viene a ser posible para nosotros la vida espiritual. Y qué maravilloso saber eso. Entonces, los que conocemos a Jesús, los que hemos venido a Dios nuevamente a través de Jesús, y por cierto, por la obra que está haciendo el Espíritu Santo, tenemos la bendición de poder vivir una vida diferente, vida espiritual, una vida que está por encima, por cierto, de lo natural, que está por encima de las cosas vacías, vacuas, las cosas, como diríamos luego, vamos a ver luego eso, terrenales, ¿no? Entonces, acá hay vida espiritual de por medio. Y luego dice el texto en el verso 47 que el primero son hombres de la tierra, es decir, terrenal. Pero el segundo hombre, está hablando del primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, animal, el segundo es espiritual. En el verso 47, el primer Adán es de la tierra, dice. Es decir, es terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces la diferencia es muy clara, muy notoria, y yo diría muy fácil de ubicar. ¿Y sabe qué? Está hablando de dos dimensiones diferentes, porque el primer hombre fue creado por Dios, el segundo hombre no es un ser hecho del barro, de la tierra, sino se hace hombre, Dios mismo se hace hombre. Y si Dios mismo se hace hombre, no se hace hombre para que recuperemos lo animal, sino para que podamos tener una vida sobrenatural, una vida como la vida que hay en el cielo. La vida, en todo caso, suya en nosotros. Mira, en el verso 48 nos dice algo más. Dice, el cuarto contraste es que tales son los terrenales y cuál es celestial, también los celestiales. Y de nuevo, ahí, ¿sabe? Otra situación que nos pone, nos marca muy bien la diferencia. Es que no hay para nada, si se quiere, una amalgama, una concordancia en ese sentido de que ahora en Cristo nosotros volvemos a ser terrenales. Somos terrenales antes de llegar a Cristo. Vivimos viendo las cosas de la tierra. Por eso Pablo dice, cuando le escribe a los colosenses, poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las terrenales. Porque las cosas terrenales a las cuales se refiere aquí son las cosas sensoriales, son las cosas que se viven lejos de Dios, son las cosas que no tienen sentido porque el hombre pierde el camino, pierde principios, pierde valores, pierde todo lo celestial, pierde todo aquello que Dios hace posible que se viva en su ámbito, en su realidad. Y aunque había creado al ser humano para vivir de una manera muy especial, bajo su cobertura, luego, ¿qué es lo que sucede? El hombre se sale de esa cobertura y ya comienzan los problemas, desde el hecho que se esconde de Dios, que tiene vergüenza, que por cierto queda a merced de la serpiente y luego bajo maldición inclusive. Pero aquí lo que se nos dice es que nosotros ya no debemos orientar nuestra vida conforme al primer Adán terrenal, sino conforme al segundo Adán, que es celestial, el celestial, tales también los celestiales. Es decir,
cuando aquí se nos dice esto, es que ahora lo que Dios está esperando a nosotros es que la vida de Dios, la vida divina, la vida sobrenatural se manifieste en nosotros. Y qué maravilla entonces, porque sabe, ya no estamos hablando solamente de ser animales con un poco de religión. Lamento decirlo así, que suene tan feo, pero yo podría decir sin temor a equivocarme, más del 80-90% de la gente que está en la iglesia no entiende este misterio y entonces vive como animal con religión, en vez de manifestar la vida de Dios plenamente. Para eso nos dejó su Espíritu. Para eso nos dejó su Espíritu. Para eso nos engendró. Para eso nos dio participación en su naturaleza, participación en su esencia, participación en su simiente, en el principio de vida de Dios. Para eso nos dio la gloria del Hijo, para eso nos dio vida sobrenatural, Zoe, para eso nos dio la mente del Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos en una situación sin igual, porque el segundo Adán lo hace posible. Entonces, su resurrección, su muerte, su resurrección, no es solamente para que, ¿sabe qué? Yo peco y ya tengo perdón. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué maravilla! Cuando lo que se nos dice aquí es que hemos sido vivificados, ahora no solamente tenemos comunión con Dios, sino es posible que la vida de Dios se instale en nosotros. Para eso viene el Espíritu Santo. Ese es el fenómeno. Ese es el misterio. Esa es la bendición. No que tengamos vida religiosa. Y es triste ver que mucha gente, sí, con mucho deseo, pasa cuando se hace la invitación, se le dice si quiere aceptar a Cristo en el corazón. Sí, dice la gente, sí. Mira, vas a tener vida nueva. Se le dice, ¡ay, qué maravilla! Y se queda toda su existencia humana, terrenal, esperando esa vida nueva y nadie se le enseña. Y no la vive, porque ni siquiera los que enseñan entienden de qué se trata. Y entonces la gente se queda buscando que ser como el primer Adán, volver a la pureza del hombre creado del barro, cuando nosotros hemos sido recreados en Cristo Jesús conforme a su imagen, para vivir una vida sobrenatural. No puedo explicar todo en esta hora. Quizás pueda comunicarse usted con uno de los pastores de nuestra iglesia, el pastor Orlando, la pastora Cintia, y le hable usted. Hicimos una serie hace un tiempo atrás, grabamos como 150 horas de enseñanza sobre el vida en el Espíritu. Y entonces ahí usted podrá entender más sobre este fenómeno. Yo solamente estoy compendiando ciertas cosas. Pero mire entonces, en el quinto lugar se nos dice que esa bendición de ser celestiales está en nosotros. Pero dice en el verso 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos también la imagen del celestial, la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Dios. Entonces, ya no estamos hablando de una vida religiosa. Estamos hablando de una vida sobrenatural, porque el Espíritu Santo en nosotros produce el querer como el hacer, produce entendimiento de la palabra, produce los principios, produce los valores, produce la vida, el germen de vida de Dios está en nosotros, porque su Espíritu está en nosotros, porque Cristo murió por nosotros, nos engendró para Dios por el Espíritu Santo. Se lo digo más fácil todavía, no quiero complicar la cosa ahorita, pero el mismo principio, o sea, cuando se habla de ser engendrados en el texto bíblico, se habla de que hemos sido engendrados por Dios, no por carne ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. La idea de ser engendrados es haber sido engendrados de la misma manera como el Hijo fue engendrado. Y cómo Dios hizo posible que en el vientre de María surja, es decir, sea puesto nuestro Señor Jesucristo, y el principio de vida que puso en ese vientre
es el mismo principio de vida que debe generar en nosotros la vida de Dios. Entonces no hay diferencia. Por eso es que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y no dice Él es el primogénito y los demás son el segundo, el tercero y el cuarto, sino cuando se habla en la carta a los hebreos, se habla de que Él es el primogénito, sí, pero se habla de la congregación de primogénitos. Que todos somos primogénitos. En otro momento te podré explicar eso. Entonces, mira, ahí tenemos cinco cosas en que contrastan tanto el antiguo Adán, el primer Adán, con el segundo Adán. Y entonces vamos desde el plano animal al plano celestial. Son cosas muy diferentes. Son cosas totalmente diferentes y dos principios de vida distintos. Uno, el soplo divino, pero en el otro no es solo el soplo divino, no es... En el otro es Cristo dándonos su vida. No es Dios dándole vida y forma a un ser creado, como tienen forma las plantas, como tienen vida las plantas, como tienen vida los animales, pero no tienen imagen y semejanza, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Sin embargo, por el segundo Adán nosotros tenemos la vida. Él hizo posible que la vida de Dios venga a nosotros, por eso está el Espíritu Santo en nuestra vida. Dejemos eso ahí, porque quiero partir de esto para decirte lo que sigue. Si Cristo entonces no hubiese muerto por nosotros y no hubiese resucitado, la predicación del Evangelio sería vana y también sería vana nuestra fe. Pero como Cristo resucitó de los muertos, como Cristo es ese espíritu vivificante, como Él logró para nosotros la vida de Dios, como Él logró no solamente salvación y perdón de pecados, sino la vida de Dios, que esa vida se haga una realidad para nosotros, entonces nosotros podemos vivir de una manera distinta. No sé si me vas entendiendo. En ti hay un principio de vida diferente. No solamente tienes que obedecer a la naturaleza caída, a la naturaleza vieja, sino tienes ahora la bendición de ser una nueva criatura, de una nueva creación, de tener al Espíritu de Dios, de tener la vida del Hijo, de tener la gloria del Hijo, de tener participación en la naturaleza divina, participación en la esencia de Dios, participación en la mente del Hijo. Es decir, tienes tanto como para poder disfrutar más que el primer Adán la vida de Dios. Más que el primer Adán la vida de Dios. Porque tienes a la tercera persona de la Trinidad morando en ti. Tienes al Espíritu de Dios. Entonces no es para vivir una vida religiosa, no es para 4 Padres Nuestros, no es para algunas prácticas religiosas, algunos rituales religiosos. No es para ciertas doctrinas en tu cabeza, ciertas verdades, y porque ahí alguno descubre una parte de la verdad, le enfatiza, y no te dice cómo vivir. Míralos si son llenos del Espíritu Santo, primeramente. Y hoy nosotros estamos en una situación complicada, ¿no es cierto? Estamos en época de coronavirus, estamos en época en que las profecías se cumplieron. Estamos en una época en que estamos en época de gracia extendida, por cierto, valga la construcción tan osca. Y estamos en una época en que las profecías se cumplieron. Sí, el tiempo de los gentiles está llegando a su fin. Estamos previo a una manifestación de gloria, sí, pero estamos previo también a una manifestación del Señor Jesucristo, o sea, que viene, y estamos previo a la entrada a una etapa muy dura de juicios, de tribulación, de gran tribulación. Entonces, previo a esto, cuán necesario se hace que entendamos de qué se trata el cristianismo, entendamos de qué se trata nuestra fe, nuestra creencia, la predicación, inclusive predicadores deben entender de qué se trata todo esto. Y que entonces no estamos pensando en revivir a Adán, ni a sus hijos, ni a sus generaciones caídas, con un poco de religión. Estamos pensando en que la vida del nuevo
en la vida nueva, la vida de Cristo, la vida del nuevo Adán, del segundo Adán, del poster Adán, se manifieste. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados juntamente con Él. Y eso es lo que hoy día, mira, hay tanto reclamo. La gente dice, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los predicadores? ¿Dónde están los que decían que sanaban gente? Y cuando esas cosas ocurren, yo me pregunto, no lo que ellos preguntan, sino verdaderamente dónde está el cuerpo de Cristo. ¿Dónde están aquellos que son su célula? No aquellos que tienen religión. No aquellos que tienen la doctrina de la iglesia, de la denominación, la doctrina que le dio su maestro. No los 4 versículos mal aprendidos. Estamos hablando de misterios. Estamos hablando de misterios. Alguien me dijo que vivía loco por el rema. Y yo le dije, ¿sabes qué? Amo el rema, me gusta el rema, pero no me importa el rema. Yo amo el logos, me gusta el rema, sí. Disfruto el rema. Pero me encanta la revelación. Y mi locura es ser un cazador de misterios. Eso es lo que más me interesa. Y sabes, es posible en cuanto que tenemos a ese ser maravilloso en nuestras vidas, al cual, lamento decirlo así, la gente ni ama ni respeta, ni acepta su amor ni su docencia, ni su carácter ni nada, el cual nos puede enseñar todas las cosas aún lo profundo de Dios, y no lo aprovechamos. No dejamos que nos enseñe. Entonces, recurrimos a materiales, a libros, a escritura de gente que entendió poco. Y tomamos ese poco como fundamento para nuestra fe, cuando la escritura es tan amplia, tan maravillosa, cuando la docencia del Espíritu es tan especial que puede hacerte entender los misterios, puede hacerte acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dejemos ese asunto ahí. Ahora, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Porque si nosotros tenemos a un Cristo como este, que ha querido y ha hecho posible para nosotros la vida sobrenatural, la vida de Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos esperar? ¿Él resucitó y qué? Sí, resucitó y ya me salvó. Resucitó el Padre, les aceptó el sacrificio. El Padre se gozó con el sacrificio del Hijo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué más? ¿Cómo me ayuda eso a la vida de hoy? ¿Cómo me ayuda a orientar mi existencia de aquí por toda la eternidad? ¿Cuál es el logro de eso? Porque ¿sabe qué? Una cosa es que él haya logrado para sí mismo algo. Una cosa es que él haya logrado para sí mismo algo y que de ese algo se desprenda. El que el Padre, porque logró ese algo, diga, ¿sabe qué? Bueno, ya lograste ese algo, los salvaste y ya mándalos a Ganímedes, mándalos a Marte, no los quiero ver porque, ¿sabe qué? Gente que no merece, pues no merece nada, ¿no? Y si algo estoy concediendo y es salvación, es suficiente. No, ¿sabe qué? Lo curioso es que logra para nosotros mucho más. Y solamente quiero hablarte de un solo aspecto, que tiene 7 partes, por cierto. Un solo aspecto de ese logro de Jesús a favor nuestro. ¿Has resucitado con Cristo? ¿Sabe de qué se trata esto? Déjame decírtelo entonces muy rápidamente. Vamos nuevamente a la pregunta del verso 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y están en esa lucha de saber más sobre cómo los que han muerto van a ser levantados. Y curiosamente entonces, siempre la esperanza está puesta en el futuro, cuando la vivificación está dada en el presente ya para nosotros. Es una cuestión presente, es una cuestión vigente, es una cuestión que sí, tiene su parte, tiene una parte futura en que aún nuestro cuerpo va a disfrutar de estas cosas. Pero antes que nuestro cuerpo disfrute estas cosas, y digo antes, porque nuestro cuerpo tiene que ser transformado en algún momento, sea que alguno tenga que morir
y luego de morir resucitar, o sea que esté despierto cuando viene el Señor y sea llevado, ambos, el que murió como el que esté vivo, en el aire van a ser transformados, su cuerpo va a ser transformado, su cuerpo va a ser glorificado. Pero el alma y el espíritu ya deberían haber pasado por un proceso de transformación, de limpieza, de purificación, por el agua y por la palabra, por el Espíritu Santo y por la palabra, para vivir en esa dimensión de vida diferente, teniendo la vida de Dios, mostrando la vida de Dios, manifestando la vida de Dios. Por eso le hemos puesto como título a este mensaje: si habéis resucitado con Cristo. Pablo le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned las miras en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Has resucitado con Cristo, has sido vivificado. Mira que tienes al Espíritu Santo, pero aquí está el problema: si tú no obedeces, si tú no quieres caminar conforme a la palabra, no quieres vivir obedeciendo, no quieres vivir lleno del Espíritu Santo, si no hay una vida de comunión con Él, difícilmente tú vas a ser vivificado. Tú lo que vas a tener es religión, vas a tener dones, vas a tener unción, vas a tener religión, pero no vas a ser vivificado. Es decir, vas a vivir en la carne lo que no te toca vivir en la carne, lo que te tocaría vivir en el Espíritu. Y te tocaría vivir no en la medida que lo estás viviendo, sino en toda la dimensión, en toda la profundidad, con toda, si se quiere, toda la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros en Cristo Jesús. Cuando Él se manifieste en nuestra vida, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Es decir, en la medida que dejamos que Él se manifieste, la vida de Cristo se manifieste, entonces tú, yo, Juan, Julio, como te llames, José en mi caso, Juan va a ser manifestado como nueva criatura y va a manifestar la vida de Dios. Ahí la cosa se puso sabrosa. Para eso no te alcanza el don, para eso no te alcanza el oficio que tienes, no importa que seas apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, dueño de la iglesia, que tengas tu reino personal. Si no tienes vida sobrenatural, no pasó nada. Puedes tener dones, pero si no tienes plenitud en Cristo, si no tienes llenura del Espíritu, si no has sido llevado a esa plenitud de Dios, entonces, ¿sabes qué? Tú puedes estar viviendo la religión, una forma de religión cristiana y no cristianismo. Porque el cristianismo tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Fíjate entonces, en medio de esa pregunta, Pablo les habla de una serie de situaciones ahí del tipo de semilla, que cada semilla produce un fruto, que dice inclusive que cada semilla tiene su propio cuerpo, que cada ser creado, cada cosa creada tiene su propia gloria inclusive. Y él dice entonces, en medio de esto le dice que así también, como cada cosa tiene su gloria, cada cosa tiene su cuerpo, y más allá del cuerpo, está preocupada la gente por el cuerpo, pero él le va a hablar de cuestiones del cuerpo que a la vez son cuestiones del alma y del espíritu. Te lo explico mejor. Dice, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Ahora, lo curioso es esto. Cuando él está hablando de sembrar en corrupción y resucitar en incorrupción, ¿acaso estará diciendo, y no lo está diciendo, pero yo te digo la pregunta retórica, ¿acaso estará diciendo que sembramos este cuerpo? Es decir, morimos pues, ¿no? Este cuerpo corrupto, este cuerpo que se enferma, un cuerpo caduco, un cuerpo que se deteriora y todo lo demás. Y luego el fruto de eso, de esa siembra, es incorrupción. No está diciendo eso. Porque ¿sabe qué? No está en la lógica de este texto, aunque se habla del cuerpo, lo que se está diciendo es que uno, que es alma, cuerpo y espíritu, se habla de la Biblia no de alma, cuerpo y espíritu como dicótomo, tricótomo, sino
En la Biblia se habla de la unicidad del hombre. El hombre es alma, cuerpo, espíritu. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo, en otro tu mente y en otra hasta tu fuerza, ¿no? Con todo tu ser, todo lo que tú eres. Ahora, es verdad que el cuerpo se queda, que es lo que es más afectado por la muerte. La muerte física, es la muerte física. Pero ¿sabe qué? Estando vivo físicamente, uno cree en el Señor, la siembra es mientras uno está. O sea, este grano cae a tierra como grano de trigo, muere, y ¿sabe lo que sucede cuando uno muere a la vieja vida? Se levanta, es vivificado, es resucitado, no solamente el cuerpo, sino el ser entero, es vivificado en incorrupción. La primera cosa que tienes que entender es que tú no solamente vas a ser vivificado, tu cuerpo no solamente va a ser vivificado, si es que pudieras morir antes que el Señor venga. Quiera Dios que todos estemos despiertos en este tiempo. Gloria, es una gloria que el hombre, una bendición, una gloria que el hombre no merece. Sin embargo, estamos a las puertas de su venida. Y si no experimentaras muerte, entonces tu bendición será que sembraste tu vida, es decir, le entregaste tu vida, hiciste una siembra en el sentido de morir a la vieja vida y vas a resucitar. No, vas a ser transformado. Pero los que mueren, porque el Señor los quiere antes allá, y tengan que resucitar, van a resucitar en incorrupción. Nada corrupto entrará a la presencia de Dios. Nada corrupto entrará a la presencia de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Mira esto. La vivificación, la resurrección de la que se nos está hablando, resurrección del cuerpo para los muertos, vivificación del cuerpo para aquellos que estén vivos y sean transformados. Esta vivificación, esta resurrección, ya se da, si habéis, no dice si van a ser, si habéis resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba. Entonces, la lógica de la resurrección en la que está hablando Pablo, que es la misma lógica, el mismo mensaje, solo que hay momentos que le preguntan por la resurrección del cuerpo, y él, cuando le preguntan por la resurrección del cuerpo, dice, mire, cada uno va a resucitar con la gloria que Dios quiera darle. Sin embargo, todos van a ser glorificados. No vamos a entrar ahora al detalle si uno va a tener más gloria que el otro. Sin embargo, si hay premios, si hay coronas y esas cosas vamos a dejarlo para otro momento. Pero fíjate sí, que aquí nosotros encontramos que el ser ya ha sido resucitado, que hemos sido vivificados y saben lo que debemos llevar a ese encuentro con el Señor, lo que debemos llevar al encuentro con el Señor, sea que muramos o sea que seamos levantados juntamente con Cristo en el aire, es decir, por su segunda venida. Lo que llevamos al encuentro con Dios debe ser incorrupción. Y el creyente ya debe estar gozando esa resurrección de incorrupción. Para eso te hizo nueva criatura, para eso te dio nueva simiente, nueva naturaleza, te dio nueva esencia, te dio la gloria del Hijo, la vida del Hijo, la mente del Hijo y a su espíritu. ¿Qué más quieres? Más que eso no se puede. Entonces, hoy que nosotros hemos celebrado la resurrección del Señor. Sí, qué bueno, qué bonito. Yo recuerdo a cada instante que el Señor vivió una vida santa, una vida impresionante, una vida especial para Dios, hizo posible mi salvación. Cuando hablo de salvación, incluye muerte, incluye resurrección, incluye sus obras, incluye su carácter, incluye su persona. Pero la resurrección suya hizo posible que yo también resucite. Y la iglesia vive recordando la tumba abierta. Si tú quieres tomarlo de esta manera, inclusive tomarlo como ilustración o alegóricamente, no sé. Sí, la tumba está abierta, la vida no se pudo retener, a él no lo pudo retener la muerte porque no tenía pecado. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo interesante? Que esa tumba abierta es también sinónimo, si se quiere, es el adelanto de todas las tumbas abiertas. Es adelanto para nosotros de que esa vida suya
no fue encerrada, no quedó en el Seol, no fue detenida, el diablo no la pudo retener, el Padre tuvo que levantarlo de los muertos y ¿sabe qué? Su vida entonces pasó a nosotros. Sembramos incorrupción y resucitamos en incorrupción. No sé si te das cuenta cuán grande es el beneficio. ¿Quién podía limpiar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia? ¿Quién podía limpiarnos? ¿Quién podía hacernos nuevas criaturas? ¿Quién podía vivificar nuestro espíritu muerto? Y esa es la gloria del Hijo, de aquel que se hizo hombre, aquel que se humilló, aquel que fue sometido a obediencia, aquel que padeció. ¿Sabes para qué? Para que tú resucites. Eso debemos celebrar, eso debemos celebrar, eso debemos celebrar. No solamente que Él pagó, que Él resucitó, qué lindo. Ya tenemos la garantía que su sacrificio es real. Sí, ¿para qué? Si tú no vas a vivir la vida del resucitado. Hablamos hace muchos años, más de 20 años, empezamos a hablar sobre que somos hijos de resurrección. Ahora todo el mundo utiliza el lenguaje, que te lo explique. Que te lo explique. ¿Qué significa eso? ¿Y sabes qué? Somos verdaderos hijos de resurrección. Déjame llevarte a otro punto. Primero, resucitarás de manera incorruptible. O sea, no va a haber corrupción en ti. Sin corrupción, sin corrupción. Y esto necesita dos cosas: arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe son los primeros pasos para que eso se dé. Porque no viene la vida nueva a nosotros si es que no nos arrepentimos, si es que no creemos, si es que no nos entregamos plenamente a Él, si es que no morimos, si es que no morimos, si es que no morimos, si es que no morimos al viejo hombre. Pero ahí está la gente pensando que el viejo hombre es más fuerte, más importante, invencible, más poderoso y todo lo demás que el nuevo hombre. Sí, esa es la barbaridad del cristianismo de todos los tiempos y peor de este tiempo, en que ¿sabe qué? No se entiende de qué se trata la nueva criatura y nunca se le ayuda al creyente a descubrir la nueva criatura, a vivir la vida nueva, y entonces tiene que vivir desde el viejo hombre toda la vida pensando el viejo hombre y el pecado y el pecado y el pecado y el pecado, y tienes tremendo templo dentro de ti para un ser tan maravilloso como el Espíritu Santo y nunca le das lugar. Es terrible. Qué terrible. Qué terrible. Yo puedo decir muy claramente, muy simple y directamente, culpa de los maestros, culpa de aquellos que se dedican a enseñar sus doctrinas y no lo que dice la Biblia. Lo dejo ahí. Mire, dice la segunda cosa en este texto, verso 43. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Mira eso, mira eso. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. La idea de deshonra también es de vergüenza, es la idea de deshonrar, pero es la idea de que no tiene honor, en deshonor. ¿Qué honor tienes tú? ¿Qué honor has tenido como para que Dios pudiera darte la vida en plenitud, la vida suya, la vida divina, la vida del Hijo, la vida del Espíritu, sin conocer a Cristo y sin que Cristo hubiese muerto en la cruz? Sin embargo, ¿sabe qué? Nosotros venimos a Él en fe, venimos a Él de manera sencilla, humillados, reconociendo nuestra necesidad de Él. ¿Y sabes qué hace Dios? Cambia tu condición de deshonra, cambia tu condición de vergüenza, cambia tu condición de deshonor en gloria. En gloria. ¿Y sabes qué? Mira esto. Imagínate que todavía no conoces a Jesús, que hoy día recién te van a presentar a Jesús. ¿Sabes cuál es tu condición? ¿Sabes qué hubieses tenido que hacer para volver a tener la gloria que perdió el primer Adán? Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, de la gloria que Dios puso sobre ellos. ¿Sabes qué hubiese tenido que hacer?
ni así dieras la última gota de tu sangre, ni así hubieses dado todo tu dinero, hubieses podido tener un gramo de gloria sobre tu vida. Pero el que se humilla, el que viene delante de Dios, reconociendo su necesidad, ¿sabes? Te vivifica. ¿Y sabes qué pone sobre tu cabeza? ¿Sabes qué se hace realidad sobre tu vida? La oración de Jesús. Padre, la gloria que me diste, le he dado. La gloria que me diste, les he dado. Esa es la gloria que está sobre tu cabeza. No es gloria que vas a conseguir más adelante, no es gloria que vas a lograr por tus méritos, por tu servicio, por tus 500 campañas, por tus 2,000, 5,000, 30,000 milagros, por 500 o 1,000 resurrecciones, por haber echado demonios de 3 millones de personas. Que no depende de tus méritos. Nada pudiera bañarte de esa gloria. Solo aquel que tenía gloria como de un unigénito del Padre, gloria igual a la del Padre, podía haber puesto sobre tu cabeza esa gloria. Y ya ha sido puesta sobre tu vida. Esa es resurrección. Esa resurrección se dio ya. En nuestro espíritu está vivificado, nuestro espíritu está resucitado. Ahora esa gloria hace posible que nosotros nos acerquemos a Dios. Y qué mayor gloria que tener al Espíritu Santo en nosotros para que nos ponga, para que trabaje, para que nos dé, para que nos haga vivir conforme al carácter del Hijo. Carácter que Él mismo puso en Jesús. Si te das cuenta, entonces el beneficio no está relacionado solo que, ay, mira, murió. Y luego, ay, mira, resucitó, qué lindo. La tumba está vacía. Ay, qué bueno que la tumba está vacía. ¿Y para qué? Porque mientras no resucites con Cristo, ¿sabes qué? Tú eres ajeno a la cruz, eres ajeno a la resurrección, eres ajeno al reino de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ha resucitado? Tú dirás, pero ya eso no lo logró Jesús. Sí, no, pero tiene que verse en ti. Porque Cristo tiene que ser manifestado en nosotros. Si Cristo no es manifestado en nosotros, entonces significa que no está, que estamos anulando su obra, y entonces vamos a seguir siendo el antiguo José, el antiguo Julio, el antiguo Ramón o lo que tú quieras, como te llames. Que es diferente a ser el Ramón, el Julio, el José, vivificado, resucitado y que vive ahora en una dimensión de gloria. No puedo detenerme. Vamos a la tercera cosa. Dice, se siembra en debilidad y se resucitará con poder. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes? Aquí la idea es que la debilidad tiene que ver con flaqueza, pero tiene que ver con enfermedad. ¿Quién vino sanito al Señor? ¿Aló? ¿Cuántas debilidades tenía tu viejo hombre? ¿Cuánta flaqueza? ¿Cuánta flaqueza? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que dice que a pesar que nosotros hemos venido a los pies del Señor en debilidad, en flaqueza, enfermos, porque el pecado es enfermedad, el pecado es algo que no solamente ofende a Dios, es algo que para Dios es despreciable. Y a pesar que hemos venido en esa condición, ¿sabe lo que dice? Que vamos a resucitar en poder. Y por si acaso, ahí la idea de poder es, vamos a resucitar en dunamis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué?
La idea de poder ahí es poder sobrenatural, es poder para hacer milagros, es poder para ser testigos, es poder, ese poder de Dios que viene cuando la gente vive en obediencia, y cuando se vive en obediencia se es lleno del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Vives en obediencia todo el tiempo. Porque si no es así, entonces no hay llenura del Espíritu Santo, no hay dunamis. ¿Qué poder vas a mostrar? Hoy día la gente dice, ¿dónde están esos que dicen que hacen milagros y sanidades? Bueno, no se puede salir, pero ¿sabe qué? Sí los hay, por si acaso. Sí los hay. Pero ¿quién puede tener dunamis? ¿Quién puede tener poder? No dice ahí que tú vas a tener poder humano, que tú vas a ser más poderoso, más inteligente, más sabio, más justo, más culto, más bueno, inmaculado. Ay, yo tengo mi santidad, yo soy más puro que tú, conmigo nadie se meta. ¿Sabes qué es lo interesante? Que el dunamis solamente viene cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona. Él lo trae. No está hablando de tu poder, está hablando de poder de Dios, está hablando de dunamis, está hablando de dunamis, está hablando de dunamis, poder de Dios. Y yo te pregunto una cosa, ¿para qué necesitamos poder de Dios cuando estemos muertos? ¿Sabes para qué? Para nada. Para nada, no sirve para nada, no sirve para nada, porque allá, cuando estemos en su presencia, Él lo va a llenar todo, Él lo cubre todo, es su plenitud, es su perfección, es toda la manifestación de todas las formas de poder que hay en Él, gobernando su universo. Y tú no necesitas poder para nada allí. Ahí solo vas a adorar. Poder necesitamos aquí para ser testigos. Poder necesitamos aquí para que toda la fuerza, toda la capacidad milagrosa de Dios se muestre a los hombres. Y cuando Cristo venía a tu vida, te ha vivificado, envió su Espíritu tan pronto creíste. Y cuando el Espíritu viene con dunamis, para que seamos testigos. Esa es la bendición de la cruz. Esa es la bendición de la tumba vacía. Esa es la bendición que está operando sobre ti. Y el mismo que levantó de los muertos a Jesús está vivificando tu vida ahora. Porque el Espíritu Santo es espíritu de vida. Porque el Espíritu Santo va a forjar en ti la vida del Hijo. Entonces, ¿qué celebraste hoy? Sí, es verdad que nos alegra que Él murió, nos entristece su muerte, nos alegra su resurrección. Pero si eso se queda solamente en historia, se queda solamente en dogma y no pasa a la vida, porque aquí lo que hace Pablo es llevar a la vida cotidiana la vivificación, la resurrección, en el presente. Es decir, los beneficios de esa obra de la cruz, de la obra de Cristo, de la obra del Padre resucitándolo por el Espíritu de los muertos, lo que está diciéndonos ahí no es otra cosa que la vida suya comienza a fluir en nosotros y el mismo Espíritu que lo levanta de los muertos nos levanta a nosotros de los muertos y nos da vida juntamente con Él. ¡Qué maravilla! Cuarta cosa, no podemos detenernos. La cuarta cosa que se nos dice aquí está en el verso 44, se siembra en cuerpo animal. Se siembra en cuerpo animal. Y se resucitará en cuerpo espiritual. Se resucitará en cuerpo espiritual. Mira eso. Ha sido resucitado. Tu espíritu tiene vida ahora. Ahora estás en la capacidad por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Estás en la capacidad cuando, en cuanto que Él murió, resucitó, que su obra fue aceptada, estás en la capacidad de vivir espiritualmente. ¿Y sabes cómo se te llama, hombre? Ahora. Espiritual. Cuando Pablo le habla al comienzo de la carta a los
hermanos en Corintios, le dice que uno es el hombre natural, otro es el hombre carnal y otro es el hombre espiritual. ¿Y sabes qué? ¿Cuándo fuiste espiritual? Porque, escucha esto, por favor. Para ser espiritual, nuestro espíritu tiene que estar vivificado. Para ser espiritual, tenemos que vivir la vida en el espíritu. No tenemos que tener ideas buenas, no tenemos que tener sanas costumbres solamente, no tenemos que tener buenas inclinaciones. Ay, qué lindo, ¿no? Ay, qué tierno, y qué amoroso. No, espérate. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad verdadera solo la logra el hombre cuando el Espíritu Santo está operando en su vida y lo está vivificando y la vida de Dios está mostrándose. Todo lo demás es falsa espiritualidad. Mira, tú puedes crear tu propia espiritualidad. Las religiones tienen su propia espiritualidad. Las religiones que se basan en las obras tienen como espiritualidad las obras. Las religiones que se basan no en la fe, pero sí en la contemplación es su máxima arma, si se quiere, su máxima credencial. Han construido así su espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad es tener la vida en el Espíritu, la vida de Dios. Eso es espiritualidad. Y el hombre estaba muerto en delitos y pecados, espiritualmente muerto, pero cuando ahora uno viene a Cristo como un animal, Romanos 1, ¿y sabes qué? Él te vivifica y te convierte en un ser espiritual. Has resucitado. Tu espíritu está resucitado. Tu espíritu puede ahora vivir, pero tu cuerpo y tu alma pueden vivir en otra dimensión, porque ¿sabes qué? Vas a obedecer a los principios divinos, vas a obedecer a la vida, a los principios de vida de Dios. Vamos a ver eso dentro de un rato, pero ¿sabes qué? Ahora tú no eres prisionero, tu alma no es prisionera en un cuerpo, tu alma, tu mente, tus sentimientos, tus pensamientos, emociones, descontroladas por cierto porque están lejos de Dios, son víctimas de un cuerpo lleno de pasiones que te lleva al mal. No, ¿sabes qué? Ahora tú has sido vivificado, tu espíritu, por ahí fluye la vida de Dios, eres un ser espiritual, has vuelto a ser creado para vivir la vida, una vida como un ser en otra dimensión, cuya espiritualidad, cuya gloria es la gloria del Hijo. Entonces lo que debe manifestarse en ti es la vida del Hijo como ser celestial, y lo que debe manifestarse en ti no es otra cosa que un cuerpo que obedece al alma y un alma que obedece a su espíritu. El espíritu gobernando el ser humano por el Espíritu Santo gobernando tu espíritu gobernando tu alma gobernando tu cuerpo. Y mira, ahí hay claves para sanidades, para liberación, para milagros, para todas las cosas que tú quieras en el ser humano. No puedo hablártelas ahora. Y entonces, mira qué hemos sembrado. Mira qué le trajiste a Dios al venir a Jesucristo, a venir y entregarle tu vida. ¿Qué trajiste? ¿Qué le trajimos? ¿Quién me puede decir que, sabe qué? Él era mejor que otro antes de entregarse a Cristo. Cuando la Biblia nos pone en un horizonte similar a todos, es decir, nos aplana y dice que la paga del pecado es muerte, sea uno, sea muchos los pecados. Todos experimentan muerte. Entonces, mira, tú has sido vivificado y ahora tu espíritu vivificado responde a otra lógica. Tu espíritu vivificado responde a la vida, a una vida diferente. Vamos al verso 48, ya falta poco para terminar. Dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y aquí sabe de qué nos habla. Ya nos habla solamente de que tenemos vida nueva, vida espiritual. Que la vida que ahora nos puede ser transmitida, una espiritualidad verdadera, nos puede ser transmitida, la vida la vida de Dios por el Espíritu Santo, y nuestro espíritu ahora puede gobernar de nuevo nuestro cuerpo.
porque fuimos creados al comienzo espíritu, alma y cuerpo. Pero como el hombre murió espiritualmente, terminó siendo alma y cuerpo. Y los dos sin la posibilidad. O sea, mira de nuevo. Creados espíritu, alma y cuerpo. Morimos espiritualmente, éramos espíritu, alma y cuerpo. Morimos espiritualmente y queda solamente alma y cuerpo. Dominada por la oscuridad, por el diablo, por la ceguera, por la muerte espiritual. Entonces, el fruto de eso es muerte. Pero ahora hemos sido renacidos, hemos sido vivificados, hemos sido resucitados. Tenemos la vida del Hijo ahora. ¿Sabes para qué? Para que ahora podamos tener comunión con el Espíritu Santo. Lo pongo aparte porque es una persona diferente, pero vive en nosotros, y para que Él haga posible que tengamos comunión con el Hijo y comunión con el Padre. Entonces, mira, es la vida de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros, el que nos comunica la vida, los principios, valores, toda la sobrenaturalidad, y todo es el Espíritu Santo. Cuando Él no solamente viene a darnos poder para obrar, sino viene a llenar nuestra vida, nos da el carácter divino. Cuando Él trabaja en nosotros, trayendo su plenitud, ¿sabe qué? Vivimos en plenitud la vida de Dios. Tú puedes ver eso. Si deseas, puedes verlo cuando Pablo le habla a los colosenses de la plenitud de los creyentes que están plenos. Lamento decir, muy poca gente, casi contados con las manos, podemos decir que hoy viven llenos del Espíritu y viven la plenitud del Espíritu. No hay vida en el Espíritu, porque la gente no ha entendido qué significa la vida en el Espíritu. Entonces piensa que es imitar la conducta de. Yo puedo imitar a Michael Jackson, pero yo no soy Michael Jackson. Yo puedo imitar a un actor y no soy ese actor. No sé si me entiendes. Pero en Cristo la cosa no es por imitación. La cosa es que nos hacemos uno con Él, y para que eso sea posible, para que su vida esté en nosotros, nos da su Espíritu, y su Espíritu nos comunica todas las cosas de Dios, nos comunica la vida de Dios en su plenitud. Entonces, mira, aquí hay una situación muy especial, porque ahora, no sé si te das cuenta, no cuando te mueras, sino ahora ya, tú has resucitado como aquel que es celestial. La vida que se debe manifestar en ti es ese tipo de vida celestial. ¿No lo entiendes? ¿Qué puedo hacer? Te estoy diciendo cómo son las cosas. Te estoy diciendo, eso se puede vivir en el Espíritu. Si no lo entiendes, no lo quieres, te parece locura, te parece mucho, te parece raro, te parece que lo que estoy diciendo está fuera de foco, anda a estudiarlo en la Biblia. Y más aún, sé que algunos van a pensar que que se cree. No me creo nada. Te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo nos hizo entender y nos hizo vivir por muchos años. Muchos años. ¿Y sabes qué? Muchas veces te va a tocar vivir en medio de gente que está en un grupo religioso que se llama iglesia, que no vive llena del Espíritu Santo, iglesia sin espíritu, sin vida en el Espíritu. Puedes tener lenguas, puedes tener los dones, pero no la vida, no el carácter. Y entonces, ¿sabes qué? Inclusive te van a hacer la vida imposible por vivir así. Van a pensar que estás loco, que estás fuera del foco, que eres un pretencioso y lo demás, y no entiende que lo que Dios ha hecho posible para ti en Cristo Jesús es la plenitud suya. Punto número 6, vamos a ir acabando. Verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Inmortalidad. Lo anterior está relacionado a la vida que Dios te da, que ha sido engendrado para tener la vida de Dios, y eso te lo da el Espíritu Santo. Pero en este punto encontramos que lo mortal tiene que desaparecer. Y tú dirás, pero aquí tenemos un problema. Pues hermano, pastor, apóstol, como quieras llamarme, no importa. Tenemos un problema porque, ¿sabe qué? Todos vamos a experimentar muerte. Espérate.
Te estoy hablando en un tiempo muy especial, sí, de coronavirus, pero estamos hablando de un tiempo que el Señor viene también. Y muchos no vamos a experimentar muerte. Pero lo que sí es cierto es que no vamos a poder entrar a una nueva forma de existencia portando muerte. Portando muerte. Por eso que si se muere antes que el Señor venga, el cuerpo se queda en tierra. Cuando el Señor viene, el cuerpo es transformado, es glorificado y entonces entra su presencia. Pero para los que no logran estar con vida, este es un problema. Pero si el Señor está por venir y está cerca, entonces ¿sabe qué? La carne va a ser, no estoy hablando estoy hablando del cuerpo, mejor dicho, el cuerpo va a ser transformado. Ahora fíjate, dice que se siembra en lo mortal y luego uno va a ser vestido de inmortalidad, es decir, que esto va a ser carne que no muere ni se degrada. Ni muere ni se degrada. Mira la bendición. Y muchos de los que están vivos con vida hoy, muchos, estarán presentes, estaremos presentes. Así tenemos la esperanza. Vivimos para eso. Que estaremos vivos cuando el Señor venga. Ya no falta cumplirse nada. Lo único que faltaría cumplirse, si se quiere, dos cosas que faltarían cumplirse, que no estén relacionadas ya con las profecías respecto a naciones, respecto a la conducta del hombre, sino que tienen que ver con el deseo de Dios, los propósitos de Dios, los tiempos de Dios. Uno es que el tiempo de los gentiles se cumple. Estamos en tiempo de gracia extendida. Y la otra cosa es el derramamiento del Espíritu. Pero esas dos cosas las tiene Dios en sus manos. Y tan pronto Él diga ya, la iglesia sube. Pero ya no hay nada que detenga su venida. No hay nada que detenga su venida. Las dos cosas que hablamos pueden cumplirse en un día. Que Dios diga ya, hasta aquí nomás llegan los gentiles y se acabó. Ya les di tiempo suficiente y anda Jesús. Y que diga, ¿sabe qué? Un derramamiento, todos a la vez, en la tierra recibiendo testimonio del Espíritu, hablando y profetizando, e inclusive volviéndose a Dios, y todo se acaba. Entonces, respecto a todo lo que se dijo en las naciones, ya está. Sí, hay profecías que tienen que ver con Israel, que tienen que ver con las naciones fuera de la gracia, fuera del tiempo de gracia, que eso se va a cumplir en su momento, porque todavía la historia humana va a continuar. Luego de la tribulación, la gran tribulación, y luego de eso viene inclusive 1000 años, ese reino terrenal y todos los demás, o sea, el milenio. Y entonces, ¿sabe qué? Todo eso tiene su momento de cumplimiento, pero lo que respecta al que se termine el tiempo de los gentiles, tiempo de gracia, pero que a la vez, tiempo en que la iglesia esté en la tierra, que suba ya, para que se desaten los juicios, estamos en esa época ya. Un segundo, 10 años, para Dios es lo mismo. En este tiempo ya estamos fuera de cuenta. Y sabes, lo más probable es que muchísimos hoy no experimenten muerte, ni degradación del cuerpo, sino transformación del cuerpo. Y lo último que te debo decir es que la muerte, según lo que nos dice el verso 54, siempre estuvo al hombre en una situación de penuria, tristeza, de dolor, con sentimientos de pérdida, porque siempre se ha sobredimensionado la existencia física, la existencia material, el cuerpo, la existencia corporal del hombre. Cuando la vida del hombre no acaba, cuando el cuerpo muere, es decir, cuando hay la separación entre cuerpo, alma y espíritu,
y entonces el cuerpo yace, el cuerpo es enterrado y el alma y el espíritu quedan con vida. Y en el caso de los que conocen al Señor, se van a su presencia directamente. Pero eso ya fue vencido. O sea, lo que hace posible que todo lo que hemos mencionado hasta aquí sea una realidad es lo que dice el verso 54. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y sabes qué? La muerte, que es el enemigo hasta aquí imposible de vencer para el hombre, porque eso solamente, el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte es el Señor, es Dios. El único que puede alargar la vida es Dios. El único que puede llamarte a otra forma de existencia en su presencia es Él. El único que puede reservarte la vida es Él. El único que va a hacer posible que no mueras y que seas trasladado juntamente con la iglesia a su presencia, a estar con el Señor en su segunda venida. Solo Él tiene eso en sus manos. Sin embargo, la muerte es un enemigo que también lo venció Jesús, por eso la tumba vacía, y es un enemigo que ya ha sido absorbido, ha sido consumido, ha sido devorado. La muerte no tiene más poder sobre el cristiano. No te debe aterrar. No te debe aterrar. ¿Sabes por qué? Decía Pablo en otra de sus cartas, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Si nosotros vivimos para el Señor, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sea cualquiera la situación, es decir, de vida, para ser trasladados, de muerte, para ser resucitados y para experimentar transformación y gloria al ser levantado por el Señor. Cualquiera sea la situación, somos del Señor y el Señor tiene nuestra vida y nuestros tiempos en sus manos. Entonces no habría que temer. Sin embargo, para terminar te digo esto. Aún en relación a ese enemigo tan grande, la solución está dada. No es que se va a dar, ya está dada. Ya está dada. Él lo logró todo. ¿Sabes? Son 7 formas de resurrección. O es decir, 7 elementos que componen la resurrección. Desde el hecho de que experimentamos vivificación, en incorrupción, vivificación en gloria, o si quiere resurrección, incorrupción, resurrección en gloria, en poder, resurrección en cada una de las formas que hemos mencionado, como espiritual, como celestial, como inmortal, o lo último, en victoria total sobre la muerte. Tú eres un resucitado. Tú eres un resucitado. Tú eres un resucitado. Y eso es lo que debía haberte dado alegría el día de hoy. He esperado el fin del día casi para hablarte de esto. Ya estamos en el siguiente día. Pero, ¿sabes? He tenido la paciencia de escuchar a varios predicadores hablando sobre la resurrección hoy.
hablando y dejándonos en la puerta de la salvación, diciéndonos, Él resucitó, y qué bueno, entonces nuestra fe no es vana. Pero la pregunta ¿es la fe? ¿De qué fe nos hablan? ¿De la fe que nos permite ser salvos o la fe que nos permite ser nuevos? Porque la fe que nos permite ser nuevos está relacionada a su muerte, a su resurrección, pero que ya empezó. Es decir, todo aquello que Él logró es posible para nosotros ya, porque hemos sido vivificados por Él. Él nos da su vida, nos dona su vida, pero no solamente nos dona su vida, nos dona su espíritu. Y cuando su espíritu viene a nosotros, comienza a producir toda esa vida nueva, esa vida sobrenatural en nosotros, esa vida espiritual, esa vida celestial, esa vida de poder, esa vida de gloria, esa vida inmortal, esa vida incorruptible, de la cual habla Pedro cuando habla de la simiente incorruptible en nosotros, y de esa vida en victoria. Ni siquiera la muerte te ha de detener. Tienes libre acceso al trono de la gracia, pero tienes la bendición, por ser hijos de Dios, de ser un ser resucitado. Ahí entenderás mejor qué significa ser hijo de resurrección. Es una parte, hay mucho más. Pero luego, la pregunta que debemos hacernos al final es, ¿en verdad es resucitado ya? Todas estas dimensiones de la resurrección, es decir, de los beneficios, los logros de la resurrección de Jesús, ¿se están manifestando ya en mi vida? Porque si eso es así, entonces vas a comenzar a manifestar a Cristo. Si no se está manifestando, Cristo no está siendo manifestado en tu vida ni a través de tu vida. Entonces, no entendiste ese cristianismo, te quedaste en la puerta de la salvación, solamente te quedaste con perdón de pecados y de nueva criatura no hay nada. Y eso es lo terrible de del cristianismo en la actualidad, que la gente no conoce a nuevo hombre. La gente no conoce la vida en el Espíritu. No entiende ni conoce la vida de los resucitados. No entiende ni lo que significa ser hijo de resurrección. No entiende lo que significa vivir manifestando a Cristo, porque hemos sido manifestados, hemos sido resucitados, y por ser resucitados vamos a manifestarle y vamos a ser manifestados juntamente con Él. Lo lindo será que en este tiempo, al vivir de esta manera, la gente diga, oye, mira, yo más allá de ver a Julio, a Juan, a Rodrigo, como te llames, te veo y veo a Cristo. Te veo y veo a Cristo. Y eso será lo maravilloso. Eso es lo que debería ser central en la vida de la iglesia el día de hoy. No estamos manifestando al Señor. No se está dando a conocer a Cristo, porque más estamos dando a conocer las formas de cristianismo. Estamos hablando de ideas doctrinales, estamos hablando de rituales, estamos hablando inclusive de formas de servicio, estamos hablando de estrategias de crecimiento, de grupos, estamos hablando de todo menos de la vida de Dios en nosotros, que es vida sobrenatural. Haber resucitado en incorrupción es maravilloso. Ser una nueva persona es maravilloso. Poder vivir sin que tu pasado te golpee, te alcance, te haga sentir inútil, te haga sentir mal, es maravilloso. Más aún si es que has sido resucitado en gloria, que la gloria del Hijo está sobre tu cabeza y tienes libre entrada al trono de la gracia. Mejor aún si hay poder, porque ahora vas a poder, vas a mostrar con ese poder, vas a mostrar la gloria de Dios, vas a mostrar
a través de los milagros, lo sobrenatural de la vida de Dios en ti. Si a eso, por cierto, tú le añades las otras formas que hemos mencionado, vas a poder manifestar plenamente a tu Señor, porque vas a tener vida espiritual, vas a ser un ser que ya no viva por lo sensorial, que se guíe por las cosas que ves y que no ves, tienes o no tienes, sino que vas a ver más allá. El mundo espiritual va a estar abierto para ti, no solamente el mundo para ver demonios y para ver ángeles. Mira que vas a tener, y hay la posibilidad de tener, porque lo dice el texto, de tener libre entrada al trono de la gracia, es decir, cielos abiertos todo el tiempo. Sobre eso vas a poder ser un hombre con vida sobrenatural, vida divina en ti. A eso añádele ser inmortal. La eternidad es una realidad para ti. Ya comenzó la eternidad para ti. No va a comenzar cuando te mueras, ya comenzó la eternidad para ti. Y la eternidad tiene que ver con este punto, o sea, la inmortalidad, y tiene que ver también con lo celestial, porque es de la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y sabes, vas a tener la bendición de poder vivir confiado, sin temor a la muerte, porque tu Señor se levantó de los muertos, tu Señor te dio la victoria sobre la muerte, tu espíritu no va a morir más, no habrá separación, no experimentarás separación de Dios nunca más. Tu cuerpo quizás pueda quedarse en tierra un tiempo, pero el Señor está por venir, así que ni siquiera serán ni siquiera diríamos muchos años, ¿no? Pero si el Señor viene en estos días, vas a ser transformado y verás en una dimensión muy especial cómo los muertos se levantan y la muerte no se pudo enseñorear de ellos. Pero verás que sobre tu vida no solamente no se enseñoreó porque moriste, sino porque Dios te mantuvo con vida, dándote un privilegio especial. Y no te imaginas cómo nos reiremos y cómo vamos a disfrutar al ver la muerte desapareciendo de nuestra vida para siempre. Desapareciendo de nuestra vida para siempre. Veremos a los que dejaron su cuerpo en tierra resucitar y juntamente con ellos iremos a la presencia de nuestro Señor. La resurrección de Cristo es una maravilla, no solamente porque es la base de nuestra fe, sino que es la base de nuestra práctica. Y eso quería dejarte en esta noche. Que el año y los tiempos que quedan todavía, celebres a cada día la resurrección. Que el Espíritu Santo abra tu mente, abra tu corazón, es decir, tu entendimiento, tu corazón, te abra la Escritura, para que puedas captar en plenitud toda la verdad, toda la verdad. Que Dios te ayude y nos ayude a vivir en esa vida sobrenatural, esa vida divina que Él diseñó para nosotros. Gracias, Señor, por este día, por la bendición de tenerte como Padre, por la bendición de tenerte, Jesús, como nuestro Señor, nuestro Rey, no solamente nuestro Salvador, sino como primogénito, como aquel que hizo posible para nosotros que la resurrección se dé, ya sea una cuestión real en nuestra vida. Y gracias, porque por tu vida y tu sacrificio, por la manera como enfrentaste esta tarea que te propusiste y de salvar a la humanidad. Que el Padre te delegó, que el Espíritu acompañó,
por todo lo que hiciste, nosotros podemos ahora vivir de una manera sobrenatural. No hablamos de un hecho del pasado, de algo para recordar y siempre detenernos en el recuerdo sin esperanza de la vida nueva, sino que por tu muerte y resurrección ahora tenemos todo lo nuevo, Señor. No hay temor, no hay miedo a nada. Tu vida está en nosotros. Y la garantía de eso es que tu espíritu está en nosotros. La garantía que el Padre tomó tu sacrificio como suficiente. Está en tu resurrección, está en tu espíritu en nosotros y en la vida que el Espíritu está transmitiendo a nuestro espíritu cuando dejamos que Él viva su vida en nosotros. Señor, que en estos tiempos y en estos días de dificultades para el mundo, tú puedas hacer posible que aquellos que son esas células por las cuales tú regresas puedan entender tus misterios, puedan vivir en esa realidad y dar a conocer esa realidad, que tu Hijo se manifieste plenamente en nosotros, que tu Hijo se manifieste plenamente en nosotros y que haya una manifestación gloriosa, Señor, en este tiempo, que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios pueda darse, que los hombres tengan testimonio y que muchos puedan ser salvos. Que tu Espíritu traiga no solamente entendimiento, sino traiga vida sobre cada criatura, sobre cada ser, sobre cada uno de tus hijos. Señor, ten misericordia y enciende tu lámpara. Dales nueva oportunidad a aquellos que nunca entendieron. Y Señor, que tu Espíritu, el único que puede fructificar esta palabra, la haga fructificar en cada vida, como nunca antes. Pon tu mano, Señor, sobre la tierra. Pon tu mano, Señor, y sana. Sana, Señor. Tú que acaricias a tu pueblo, que con ternura nos miras, con amor nos piensas, nos tratas con delicadeza a pesar de nuestra maldad. Dale una nueva oportunidad al hombre, Señor. En el nombre de Jesús. Que tengamos buenas noticias en estos días. Que se aplaque tu ira, sea grande tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar, quiero pedirte, comparte este mensaje con otros. No te lo quedes para ti, ahí cuando llega a tu Facebook o como lo estés viendo, compártelo, bombardea, porque el pueblo, la gente, el pueblo de Dios necesita escuchar esta verdad. No lo detengas, no detengas la verdad haciéndola que se quede en tu celular, sino haz que llegue a muchos. Estaremos comunicándonos contigo en las próximas horas. Sigue orando, sigamos vigilando, sigamos ayunando. No detengamos el paso, que nada nos detenga. El Señor está cerca y el fin de esta pandemia también. Veremos muy pronto cómo el Señor sana, cómo ayuda y de manera sobrenatural hace que el hombre crea anticuerpos y que esto desaparezca para siempre. Lo causado para el hombre, del hombre es lo causado por Dios. Eso sí tiene otro tratamiento. Pero igual, cuando uno clama al Señor, su misericordia se extiende sobre la humanidad. Que Dios te bendiga, te guarde. Estamos comunicándonos
en las próximas horas y también por teléfono si es necesario. Bendiciones.